En las últimas décadas se ha disminuido drásticamente la pobreza y se ha incrementado significativamente la esperanza de vida, la producción de alimentos, el acceso a la educación, a los servicios de salud y de esparcimiento. No obstante, el reto sigue siendo grande y vivimos en un mundo profundamente desigual. Hoy, en Ahora Futuro México y el Mundo, profundizaremos sobre esta bipolaridad. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. Nuestra oportunidad que tuvimos de viajar por el mundo y conocer el mundo son los cambios vertiginosos que se estaban dando, ¿no? Y dijimos, esto hay que contarlo, porque a nosotros como jóvenes en España siempre nos habían hablado de que el mundo era pobreza, de que las cosas iban mal, de que las cosas iban a peor, de que el futuro era complicado, de que teníamos que ser pesimistas. Y sin embargo, lo que nosotros nos encontramos fue con algo totalmente diferente, ¿no? Que fue con una sociedad en expansión, con una prosperidad nunca antes vista, con muchísima gente de muy bajos recursos. Fiji, por ejemplo, es un país que tiene la renta per cápita de cualquier país del África subsahariana, pues donde vimos que la gente salía adelante, que comenzaba a invertir, que comenzaba a crecer, y dijimos, esto hay que contarlo. De hecho, según datos del Banco Mundial y del Brookings Institute, y a nosotros nos gusta mucho citarlos y ponerlos sobre la mesa, a finales del 2018 se produjo un hito histórico. Por primera vez en la historia de la humanidad, por primera vez en la historia del hombre en la Tierra, la mayoría de la población vive en condiciones de clase media, pertenece a la clase media y no a la pobreza. Es decir, por primera vez, hoy cuando nos asomamos a la ventana, lo que vamos a ver es un mundo donde la mayoría de las personas no son pobres. Y eso es un hecho inédito. Si nos desplazamos apenas 20 o 30 años atrás en el tiempo, hubiera sido algo impensable, ¿no? Cuando las tasas de pobreza afectaban al 70-80% de la población mundial. Y eso se ha conseguido porque, aunque ha habido personas que se han quedado atrás, la norma general es el crecimiento y el desarrollo. Otra buena noticia que tenemos es que el continente más olvidado, el continente más pobre por antonomasia, que es África, ha comenzado ahora a moverse y hay muchos países que están registrando no solo tasas de crecimiento muy importantes, sino avances sociales en emprendimiento, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podríamos hablar del caso de Etiopía, de Kenia, de Ruanda, de Costa de Marfil, por ejemplo, que están registrando cambios muy acelerados que apenas 20 años atrás en el tiempo hubieran sido impensables. Etiopía refleja muy bien lo que puede llegar a ser el mundo. Cuando yo nací, Etiopía era el sinónimo de pobreza extrema, el país donde había grandes hambrunas y la gente se moría de hambre. Y aún hoy siguen teniendo muchos problemas. Sin embargo, durante los últimos 10 años ha sido la economía del planeta Tierra que más ha crecido, con un registro de crecimiento medio real del 10%. Y wow, no solo eso, no tenía yo el dato, ¿eh? No tenía yo el dato ni, pues como dices, Etiopía se quedó con otra historia, ¿no? Sí, pues claro, 10 años creciendo al 10%. Por encima del 10%, pero no solo eso, sino trayendo también muchísima inversión extranjera, porque el gobierno de Etíope trató de emular, de copiar el modelo chino de creación de zonas económicas especiales para atraer capital extranjero. Y entonces ya se está situando una importante industria textil, incluso Hyundai, la industria del automóvil, acaba de abrir su factoría, una factoría en Etiopía, que es algo increíble, para la producción ni más ni menos que de vehículos eléctricos, ¿no? En Etiopía. Esta es una noticia que se acaba de conocer hace poco tiempo. Pero es que junto a esta evolución económica, desde la llegada de Abiy Ahmed al poder hace 2 años, se ha producido también una revolución política en términos democráticos. El que era uno de los países donde más inseguridad tenían los periodistas, por ejemplo, un país que era conocido como el país carcelero de periodistas, pues ha suprimido todas las restricciones a la libertad de prensa y a la libertad de comunicación. Y incluso ha invitado a los disidentes que estaban en el exilio a volver al país, ¿no? Entonces, creo que es una clara muestra de lo que se puede conseguir y de cómo las cosas pueden cambiar en muy poco tiempo. Durante las últimas décadas, la mayor parte de la humanidad ha mejorado sus condiciones de vida. Hemos experimentado un desarrollo económico sin precedentes, pero no deja de ser evidente e injusto que se continúe agravando la desigualdad. También creo que estamos en un mundo muy complejo porque, así como señalas que es un tema de competitividad y productividad, lo que también es un hecho es que pues cada vez para producir más bienes necesitas menos gente, para producir más bienes necesitas más capital,
Y entonces tienes este dilema de ¿y cómo le hago para que mi población creciente pueda tener acceso a empleos? Los trabajos que hoy exigen necesitan unas habilidades y capacidades que muchos no tienen. Entonces, muchas personas se han ido quedando atrás. Y ese quedarse atrás que te genera no empleo, puede que en Europa tengas seguro de desempleo, pero si no tienes trabajo, pues ya estás en otra categoría. Ya estás en alguien apoyado en la sociedad, ya no eres una persona que tienes todo el sentimiento de dignidad y de plenitud. Entonces, hay gente que está muy molesta y en ese sentido, pues muy, muy vulnerable a los discursos populistas, de encantos, de yo sí te lo voy a arreglar. En México, algunos estados como Aguascalientes y Querétaro han acelerado su ritmo de desarrollo y con ello el bienestar de su población. Sin embargo, otros, como son los estados del sureste sobre todo, se han quedado muy rezagados. Lo mismo pasa en el mundo, entre estadounidenses, chinos y europeos. Incluso sucede dentro de una misma familia. Hay los que se han rezagado y los que han logrado subir al tren del progreso. Comentaste diciendo que lo que también ocurría es que, visto como un joven español, a veces pareciera ser que solamente tienen o ven expectativas negativas, ven las cosas muy difíciles. Yo en lo personal, y es una pregunta que te haría, también pienso que Europa ha llegado a un punto de tal nivel de bienestar, porque pues hay que reconocerlo, puedes estudiar en una extraordinaria universidad y lo puedes hacer con los recursos públicos, claro, la gente paga impuestos, puedes tener un sistema de salud también muy bueno, a pesar de que lo tenemos ahora a prueba con los temas del COVID, en fin, tienen infraestructuras espectaculares y a veces dice uno, pues ¿qué más pueden tener? Y al mismo tiempo, qué difícil es mantener eso cuando estás en un mundo donde ahora tienes que estar compitiendo, que antes no lo hacías, con los chinos, que son 1.200, 1.300 millones de personas, donde todavía tienen que incorporar a muchas personas del sector rural a las ciudades, donde los salarios son más competitivos que los europeos. ¿Cómo ve un europeo joven el futuro de Europa? Pues es muy buena pregunta, Enrique. Lo primero que te diría, hablando un poquito desde España, es que desde aquí yo creo que no visualizamos una única Europa, sino en estos momentos y cada vez más se están visualizando dos Europas con dos velocidades completamente diferentes. Nos encontramos con la Europa del norte y la Europa del centro y este, que es una Europa que sigue siendo próspera, que es una Europa que consigue ser competitiva. Alemania es el mayor exportador neto de todo el planeta Tierra, ¿no? Incluso si comparamos el valor añadido, es decir, los márgenes diferenciales entre exportaciones e importaciones de Alemania con los de la economía china, la economía alemana es mayor. Pero no solo la economía alemana o la economía holandesa, que también son muy fuertes. Tenemos, por ejemplo, el caso paradigmático de Polonia, ¿no? Un país que en el año 1990 era un país pobre y que hoy, 30 años después, está ya prácticamente convergiendo con los países del sur de Europa, incluso ha superado en renta per cápita a países como Portugal o Grecia, ¿no? Si tenemos en cuenta la diferencia de precios. Nos encontramos con dos Europas a dos velocidades diferentes, ¿no? Entonces me preguntas, ¿cómo podemos competir? Bueno, creo que en el norte de Europa lo tienen bastante claro, en el norte, centro y este de Europa lo tienen bastante claro, con valor añadido y competitividad y productividad. Es decir, la industria del conocimiento, la industria de la robótica, la industria de los altos servicios de valor añadido. Todo eso se demanda cada vez en mayor medida. Al final podemos entender que los países de bajo coste, pues como por ejemplo, si has indicado el caso de China, pero podríamos también indicar el caso de Vietnam, Indonesia, Bangladesh, pues evidentemente surgen y realizan una fuerte presión competitiva, pero lo realizan en etapas de la cadena de producción que están ligadas a menor valor añadido, ¿no? Probablemente pues, a tareas de ensamblaje o de componentes primarios, pero por ejemplo la alta tecnología, y hoy avanzamos cada vez más hacia un mundo controlado por la inteligencia artificial, por la robótica, por la nanotecnología, por la biotecnología, pues ahí hay un gran campo de experimentación, pero claro, hay que apostar por ese tipo de sectores y de industria y sobre todo por el conocimiento. Creo que es la única forma de competir. En toda Europa, desgraciadamente, no se ha hecho. El sur de Europa, desafortunadamente, por ejemplo, se ha quedado rezagado. Yo soy de un país donde el futuro se ve de forma bastante complicada porque aunque hemos alcanzado altísimos niveles de bienestar, hoy nos hacemos una pregunta y es que tal vez esos niveles de bienestar no sean sostenibles, ¿no? Tenemos un enorme problema de envejecimiento, tenemos un enorme problema digamos, de estabilidad en las cuentas públicas, con un enorme agujero presupuestario año tras año y enormes deudas públicas que se van acumulando. De hecho, por ejemplo, hay un ratio muy sencillo, que es el de deuda pública sobre PIB, que se suele utilizar, ¿no? Pues para medir un poco la solvencia a largo plazo de los estados, y si comparamos la de todos los países de Europa, nos vemos como, por ejemplo, en el caso de Portugal, de España, de Francia,
Italia o Grecia, están por encima del 100% del PIB en todos los casos o muy cerca de este nivel. Mientras que, en cambio, en el caso de Alemania, en el caso de Polonia, en el caso de Dinamarca, Holanda, están en niveles del 45 a 60%, ¿no? Se ve esos diferentes componentes. Al final, a medida que un país crece, si no apuestas decididamente por la competitividad y la productividad, por mucho bienestar que hayas conseguido generar, te vas a encontrar con que tal vez este no sea sostenible y entonces te enfrentas al terror de poder perderlo. Oye, ¿dónde? Porque ahorita en tus ejemplos pusiste a Francia más en el sur que en el norte. ¿Dónde está Francia? Yo es que personalmente creo que Francia es un país del norte con espíritu del sur. Es un país donde la prestación, los niveles de prestación pública son enormes, la presión fiscal es muy importante, la presencia del Estado prácticamente en todas las facetas económicas, incluso en el capital de las grandes compañías, ¿no? Como por ejemplo Renault o por ejemplo Air France, es muy importante, ¿no? Y al final nos encontramos con una economía que en los últimos años pues, ha sido menos competitiva y ha sido una economía que se ha quedado rezagada respecto a la Europa más próspera, ¿no? Y al final tener servicios públicos está bien y tener niveles de prestaciones públicas puede estar bien, pero siempre y cuando sean sostenibles y siempre y cuando previamente has generado los recursos como para poder atenderlos, porque al final, Enrique, el dinero no crece en los árboles. Es verdad que ha habido mucha gente que se ha quedado atrás, eso es innegable. Pero ahora bien, lo que no podemos plantear tampoco es que esta es la norma general. Pero dices, tienes toda la razón. Esa es la cara buena. Esa es la cara buena. Está esta otra cara, ¿no? De las empresas que, pues, hoy ya no necesitas tanto carbón como antes, y están los pueblos que vivían del carbón, y hoy necesitas menos gente para producir toneladas de acero, y pues te dedicabas al acero, y pues ya no es tan relevante. O sea, esta es otra historia, ¿no? Y eso genera miedo, y al final el miedo y la desprotección llama al populismo, ¿no? Es evidente que al final los cambios, a nadie nos gustan los cambios. Todos solemos estar cómodos con nuestro tipo de vida, sabemos dónde vivimos, dónde trabajamos, controlamos nuestro entorno, y cuando nuestro entorno cambia, y claro, tal vez la parte mala del proceso de destrucción creativa, que supone que es el crecimiento económico y el desarrollo, es precisamente el cambio, Enrique. Y a lo mejor no se ha hecho la suficiente pedagogía ni se han establecido los suficientes sistemas de protección como para facilitar esos procesos de cambio. Porque lo que es innegable y lo que tenemos que ser claros es que si queremos conseguir sofocar del todo la pobreza, si queremos erradicarla del mundo, estamos condenados a un proceso de cambio permanente, y en el proceso de cambio permanente va a haber gente que se sienta vulnerable, que sea vulnerable durante un periodo de tiempo. Y yo creo que ahí el papel de todos tiene que ser conseguir que ese tiempo donde sea vulnerable sea el menor posible, ¿no? Avanzar y progresar también nos ha hecho más exigentes. Y eso está muy bien. Cada vez tenemos que exigir más y brindar mejores servicios a todos los ciudadanos. Sin embargo, esto también nos puede llevar a pensar, sobre todo las nuevas generaciones, que las cosas están cada vez peor. De igual manera nos coloca en una situación que se agrava cuando se niega la realidad, o bien se niegan los datos, el progreso y la experiencia internacional. Contamos con mucha información que corrobora que estamos en el mejor momento de la humanidad, en términos de salud, de acceso a alimentación, de educación, de esparcimiento y de calidad de vida. Pero eso no opaca dos verdades innegables: que la desigualdad se ha profundizado, por lo que debemos crear un mundo mucho más incluyente y corresponsable, y que no debemos conformarnos, sino que debemos de exigir una mayor calidad de vida para todos. Para hacer posibles estas exigencias debemos de hacerlas de forma inteligente y sensata, porque negar la verdad nos puede llevar a escenarios peligrosos y contraproducentes. Conseguir un México más próspero en pocas décadas es posible. Hay muchos ejemplos de desarrollo acelerado como Singapur, Polonia, Taiwán, Estonia, Corea del Sur y la República Checa, así como los estados mexicanos de Aguascalientes y Querétaro, por mencionar algunos. Es cuestión de tomar el camino adecuado.